Hola, soy Marcos. Vi a mi hermana Elena romperse por dentro en el pasillo de un hospital, justo después de que el médico susurrara las dos palabras que aniquilan cualquier esperanza. Ha vuelto. Pero lo que la destrozó no fue el diagnóstico, fue el silencio que vino después, una quietud que lo devoraba todo. ¿Alguna vez has presenciado cómo alguien que amas se rinde por completo ante tus ojos? Antes de contarte cómo un niño desconocido, con un simple gesto, cambió el rumbo de todo aquello, comenta aquí desde dónde estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la vida te demuestra que los milagros no siempre siguen un guión lógico, y que a veces, la sanación llega de la forma más inesperada. La puerta de la consulta se abrió con un chasquido suave, pero para mí sonó como un portazo definitivo. Elena salió de allí con la mirada perdida, como si caminara a través de un denso banco de niebla que solo ella podía ver. No lloraba. Ojalá hubiera llorado, porque el llanto es una forma de sacar el dolor, pero lo que vi en su rostro era algo mucho peor, un vacío absoluto. Era la expresión de alguien a quien le acaban de robar no solo el futuro, sino también el pasado, porque de repente todos los esfuerzos, toda la lucha, parecían una broma cruel. Se movía con una lentitud mecánica, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos, y pasó a mi lado sin reconocerme durante un par de segundos. Se sentó en uno de esos bancos de plástico azul fríos e impersonales, que pueblan los pasillos de los hospitales. Me senté a su lado, manteniendo una distancia que me pareció prudente, aunque lo único que quería era abrazarla hasta que se recompusiera. Pero sabía que cualquier contacto físico la habría hecho añicos. El aire entre nosotros se volvió denso, pesado, casi irrespirable. A nuestro alrededor, la vida del hospital seguía su curso indiferente. Camillas que pasaban a toda velocidad, el pitido lejano de un monitor, las voces apagadas de familias que esperaban sus propias noticias. Para el resto del mundo, solo éramos dos personas sentadas en un banco, pero en nuestra pequeña burbuja, el universo se había detenido por completo. Recuerdo perfectamente cómo había sido el último año. Elena había empezado a vivir de nuevo, a recuperar pequeños placeres que la enfermedad le había arrebatado. Disfrutaba del sabor de un café por la mañana sin sentir náuseas, se atrevía a hacer planes para el verano, incluso había vuelto a reírse a carcajadas, con esa risa suya que siempre contagiaba a todo el mundo. Había luchado como una leona, sometiéndose a tratamientos agotadores con una entereza que nos dejaba a todos sin palabras. Creíamos que lo peor ya había pasado, que habíamos ganado la guerra. Verla ahora, hundida en esa desolación, era como presenciar la demolición de un edificio que había costado una vida entera construir. Todo se había venido abajo en cuestión de minutos. El silencio se alargaba y se hacía cada vez más insoportable. Intenté decir algo, cualquier cosa. Un estoy aquí. Un lo superaremos juntos. Pero las palabras se me atascaban en la garganta, convertidas en un nudo de impotencia. ¿Qué se le dice a alguien que acaba de recibir una sentencia de muerte por segunda vez? Cualquier frase sonaba vacía, estúpida, una ofensa a la magnitud de su dolor. Así que me callé, y mi silencio se sumó al suyo, creando un abismo entre los dos. Solo podía mirar sus manos, quietas sobre su regazo, y notar cómo sus nudillos se iban poniendo blancos por la fuerza con la que apretaba los puños, como si intentara contener una explosión interior. La atmósfera de todo el pasillo parecía haberse contagiado de su desesperanza. La luz blanca de los fluorescentes, que antes era simplemente funcional, ahora me parecía cruel y despiadada, revelando cada línea de agotamiento en el rostro de mi hermana. El olor a antiséptico, tan característico de los hospitales, se me antojaba el perfume de la derrota. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire acondicionado, un pavor que se me instaló en el fondo del estómago. No era solo miedo por ella, era el terror de darme cuenta de que hay batallas que, por mucho amor y apoyo que pongas, se libran en la más absoluta y aterradora soledad. Y mi hermana estaba librando la suya en ese mismo instante, perdida. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas eternas en aquel pasillo de la desolación. Elena no se movía. Su cuerpo parecía haberse petrificado en esa postura de derrota, con los hombros caídos y la espalda ligeramente encorvada, como si el peso de la noticia la estuviera aplastando físicamente contra el plástico frío del asiento.
Yo seguía a su lado, convertido en una sombra inútil, un espectador de su hundimiento silencioso. Quería decirle que no estaba sola, pero la verdad es que sí lo estaba. En ese rincón de su mente donde la esperanza acababa de morir, no había espacio para nadie más. Era un dolor tan íntimo y tan suyo, que cualquier palabra mía sonaría a intromisión, a ruido innecesario en medio de su sagrado duelo. El murmullo constante del pasillo, que antes era solo un ruido de fondo, empezó a adquirir una cualidad torturadora. Cada risa lejana de una enfermera, cada paso apresurado de un médico, cada conversación trivial de otras familias, se me antojaba una ofensa, una cruel demostración de que el mundo seguía girando indiferente a nuestra tragedia. La rutina de la vida y la muerte, tan normalizada en ese lugar, se convirtió en una banda sonora macabra para la parálisis de mi hermana. Ella permanecía ajena a todo, con la mirada perdida en un punto indefinido del suelo pulcro y brillante. Parecía haber construido un muro invisible a su alrededor, una fortaleza de apatía donde nada ni nadie podía alcanzarla, ni siquiera yo. Fue entonces cuando los vi. Una mujer joven, con cara de cansancio, caminaba despacio por el pasillo empujando un portasuero, y de su mano se agarraba un niño de no más de 5 años, con el pelo alborotado y una curiosidad inquieta en los ojos. No parecían tener prisa. Avanzaban con la lentitud de quien ya ha hecho de esos pasillos su segundo hogar. En un momento dado, la madre se detuvo para leer un cartel en la pared, probablemente buscando una consulta, y el niño, en un movimiento casi imperceptible, se soltó de su mano. No lo hizo con la rebeldía típica de un crío, sino con una determinación tranquila que me sorprendió, como si tuviera un destino claro en mente. El niño empezó a caminar hacia nosotros. No corría, no hacía ruido. Simplemente avanzaba con pasitos cortos y seguros, atravesando el flujo de gente que iba y venía sin que nadie pareciera reparar en él. Mi primer instinto fue pensar que se había perdido y que iba a preguntarnos algo, pero su trayectoria era directa, sin vacilaciones, apuntando directamente al banco donde estábamos sentados. Su madre levantó la vista del cartel, primero con extrañeza, y luego con una pizca de alarma al ver a su hijo acercándose a 2 desconocidos. Estaba a punto de llamarlo, pero algo en la escena la hizo dudar y guardar silencio, observando desde la distancia, igual que yo. Se detuvo justo delante de mi hermana. Se quedó allí un par de segundos, mirándola fijamente a la cara. Elena ni se inmutó, seguía con la mirada clavada en el suelo, completamente ausente. El niño inclinó un poco la cabeza, como si estuviera estudiando algo que solo él podía ver. Y entonces, con una lentitud y una delicadeza increíbles, levantó su manita y la posó suavemente sobre el pecho de Elena, justo en el centro, donde el dolor parecía haberse anidado con más fuerza. No dijo ni una palabra. No hubo presión, no hubo torpeza. Fue un gesto de una pureza tan abrumadora, que el aire a nuestro alrededor pareció espesarse, creando una burbuja de silencio absoluto en mitad del caos. Y entonces, ocurrió algo. Una única lágrima, espesa y lenta, resbaló por la mejilla de Elena, y cayó sobre su regazo. No fue un sollozo, ni un temblor, solo esa lágrima solitaria que rompía la sequía de su rostro. El niño no apartó la mano. Simplemente, después de un instante, sonrió. Fue una sonrisa limpia, radiante, sin una pizca de lástima ni de condescendencia, una sonrisa que parecía decir: «Te veo». Y en ese preciso momento, vi cómo los hombros de mi hermana, que habían estado tensos como cuerdas de acero, se relajaban una fracción de milímetro. Fue casi imperceptible, pero yo lo vi. La madre se acercó corriendo, avergonzada. «Leo, cariño, no molestes. Perdónenle, de verdad». Elena levantó la cabeza muy despacio, como si despertara de un largo sueño. Su mirada pasó por encima del niño y se encontró con la de la madre, que seguía petrificada con una expresión de mortificación. No se preocupe». «No molesta», dijo Elena. Su voz sonó extraña, como un instrumento que llevaba mucho tiempo sin usarse. Ronca, frágil, pero era su voz. Ya no era el eco hueco del silencio. Apartó con suma delicadeza la mano del niño, pero en lugar de soltarla, la sostuvo entre las suyas un instante. El contraste entre sus manos, pálidas y delgadas por el tratamiento, y la manita regordeta y llena de vida del crío, era una imagen que se me grabó a fuego.
Era como si la vida misma le estuviera recordando su propia existencia. La madre, aún sin saber cómo reaccionar, balbuceó: «Leo, vámonos por favor». «Lo siento muchísimo, de verdad, a veces es», pero Elena la interrumpió con un gesto suave. Miró al niño, que seguía observándola con una seriedad impropia de su edad, y le preguntó en un susurro: «¿Cómo te llamas?» «Leo», respondió él, sin apartar sus ojos de los de ella. Y entonces, antes de que nadie pudiera decir nada más, añadió con una claridad pasmosa: «Ya no está oscuro ahí dentro». Se señaló el pecho con su dedito, imitando el gesto que había hecho con ella. Yo me quedé helado. ¿Cómo podía un niño decir algo así? ¿Qué oscuridad? Era una frase sin sentido y, sin embargo, en aquel contexto, pareció la explicación más lógica del universo. En ese momento, ocurrió el verdadero milagro. Una risa brotó de la garganta de Elena. No fue una carcajada, sino un sonido quebrado, húmedo por las lágrimas que ahora sí empezaban a correr libremente por sus mejillas. Era una risa de incredulidad, de alivio, una risa que sonaba a óxido y a liberación. Se reía mientras lloraba, una mezcla de emociones tan pura y tan cruda que nos dejó a todos, a la madre de Leo y a mí, completamente paralizados. Era como ver una presa resquebrajándose después de años conteniendo una presión insoportable. Ya no era la mujer rota del banco. Era Elena otra vez, inundada por una emoción tan abrumadora que ni siquiera ella parecía comprenderla. Simplemente se dejó llevar por ella. La madre de Leo, superada por la situación, agarró a su hijo de la mano con más firmeza. «¿De verdad nos vamos ya?» Que se mejore», dijo atropelladamente, y empezó a tirar de él para alejarlo de allí, como si temiera que hubiéramos perdido la cabeza. Leo se dejó arrastrar, pero justo antes de doblar la esquina del pasillo, se giró y nos miró una última vez. No sonreía, pero en su mirada había una calma profunda. Una especie de despedida cómplice. Elena, que había conseguido calmar su llanto, le devolvió la mirada y le dedicó una sonrisa pequeña, íntima, un agradecimiento silencioso que solo ellos dos entendieron. Luego, ambos desaparecieron, dejándonos a mi hermana y a mí solos de nuevo, pero, en un silencio completamente diferente. Elena se quedó mirando el pasillo vacío por donde se habían ido, como si aún pudiera verlos. Luego, inspiró profundamente. Fue una bocanada de aire larga y sonora, como si fuera la primera vez que sus pulmones se llenaban por completo en meses. Se pasó la mano por la cara, secándose los restos de las lágrimas, y se giró hacia mí. Sus ojos habían cambiado. La niebla se había disipado. Seguían cansados, sí, pero ya no estaban vacíos. Había una luz en ellos, un brillo tenue pero inconfundible de vida. «Vámonos de aquí, Marcos», me dijo con una serenidad que me puso la piel de gallina. No había rastro de la derrota de antes. Era una orden suave pero firme. Salimos del hospital y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, no sentí que escapábamos de una prisión. El sol de la tarde nos dio de lleno en la cara, y vi a Elena cerrar los ojos, no para protegerse de la luz, sino para sentirla, para absorber su calor en la piel. Se detuvo un momento en la acera, respirando el aire contaminado de la ciudad como si fuera el aroma más puro del campo. Yo caminaba a su lado, sin atreverme a decir nada, intentando procesar lo que acababa de presenciar. No entendía qué había pasado. El diagnóstico seguía ahí, la enfermedad no se había ido. Pero la desesperanza sí, algo se había curado en ese pasillo, y no era el cuerpo. Era el alma. Los días que siguieron a aquel encuentro en el hospital fueron extraños, envueltos en una calma que no sabíamos cómo interpretar. Elena empezó a dormir, y no me refiero a ese duermevela intranquilo interrumpido por pesadillas y sudores fríos, sino a un sueño profundo, reparador, de 8 horas seguidas. Por la mañana, se levantaba con una serenidad que no le recordaba desde antes de que todo esto empezara. También volvió a comer. No por obligación, no forzándose para no preocuparnos, sino con un apetito genuino. Verla disfrutar de una simple tostada con aceite, cerrando los ojos para saborearla, era un pequeño milagro cotidiano. Nuestros padres, que la observaban con una mezcla de esperanza y miedo, no se atrevían a decir nada, como si temieran romper el hechizo con una palabra inoportuna.
Era como si el interruptor de la vida, que se había apagado en aquella consulta, se hubiera vuelto a encender de alguna forma. Pero el cambio más inexplicable llegó una semana después. Elena sufría desde hacía meses un dolor sordo y persistente en la espalda, un efecto secundario de los tratamientos que ningún analgésico conseguía aliviar del todo. Era una molestia constante que le recordaba a cada instante su fragilidad. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, la vi estirarse con una fluidez que me sorprendió. Dejó la taza sobre la mesa y con una naturalidad pasmosa dijo: «Ya no me duele». Mi madre casi se atraganta con el café. «¿Cómo que no te duele, hija?». Elena se encogió de hombros, con una media sonrisa en los labios. «No lo sé. Simplemente, me he despertado y ya no estaba». No había euforia en su voz, solo una constatación tranquila. Nosotros nos quedamos mirándola, sin saber qué pensar. La ciencia tenía una explicación para la enfermedad, pero no para esa súbita ausencia de dolor. Empezó a recordar cosas. Una noche, tarde, la encontré en la cocina, a oscuras, mirando por la ventana. No estaba triste, sino sonriendo para sí misma. Le pregunté en qué pensaba, y me contó con una claridad asombrosa una anécdota de nuestra infancia, un día de verano en el pueblo de los abuelos que yo había olvidado por completo. Describió el olor de la hierba recién cortada, el tacto de las piedras del río, el sabor de un bocadillo de chorizo que nos supo a gloria. Eran recuerdos que habían quedado sepultados bajo capas y capas de miedo, de citas médicas, de resultados de análisis. Era como si, al sanar una parte de su alma, la memoria feliz de lo que había sido estuviera regresando para recordarle quién era más allá de la enfermedad. Volvía a conectar con la Elena que creíamos perdida para siempre. Luego comenzaron los pequeños eventos imposibles. En su habitación había un pequeño ficus en una maceta que se estaba muriendo lentamente desde hacía meses, por mucho que lo regáramos. Sus hojas estaban amarillas y quebradizas. Un día al entrar me fijé en que de una de sus ramas secas asomaba un brote de un verde intenso, casi fosforescente. Al principio pensé que era mi imaginación, mi deseo de ver señales donde no las había. Pero al día siguiente, había 2 brotes más. Se lo comenté a Elena, y ella se limitó a sonreír y a tocar la hoja nueva con la yema del dedo, con una ternura infinita. La planta, contra toda lógica botánica, estaba volviendo a la vida, y su renacimiento silencioso en un rincón de la habitación se sentía como un eco del cambio inexplicable que estaba ocurriendo dentro de ella. Nuestra familia no sabía cómo procesar lo que estaba pasando. Mis padres lo atribuían todo a la fuerza de voluntad de Elena. Una actitud positiva lo es todo, decía mi madre, aferrándose a una explicación lógica, a algo que pudiera controlar. Mi padre asentía, convencido de que su hija era una luchadora nata y que su mente estaba ganándole la batalla al cuerpo. Hablaban de ello con un optimismo forzado, evitando mirar de frente la extrañeza de todo aquello. Yo callaba. ¿Qué iba a decirles? Que creía que todo había empezado cuando un niño desconocido le puso la mano en el pecho en un pasillo de hospital. Me habrían tomado por loco. Así que guardé el secreto, sintiendo el peso de ser el único testigo de un milagro que no tenía nombre ni explicación, y esa soledad me resultaba a veces tan abrumadora como la propia enfermedad. Elena, por su parte, vivía todo aquello con una paz que trascendía la comprensión. No estaba eufórica ni pregonaba una curación milagrosa, simplemente, estaba. Pasaba largos ratos sentada junto a la ventana, no con la mirada perdida de antes, sino con una atención serena, como si estuviera escuchando una música que solo ella podía oír. Una tarde me atreví a preguntarle si se acordaba del niño del hospital, de Leo. Se quedó pensativa un instante y luego me miró con sus ojos ahora limpios, sin rastro de niebla. No sé si fue real o lo soñé, me dijo en un susurro. Pero a veces, cuando cierro los ojos todavía siento el calor de su mano. No es un recuerdo, Marcos. Es como si una parte de él se hubiera quedado aquí, conmigo, para que no se me olvide cómo se respira. Mi padre, un hombre de rutinas y hechos tangibles, decidió un sábado por la mañana enfrentarse al viejo trastero del fondo del garaje. Era su manera de lidiar con el estrés, organizar el caos, poner las cosas en su sitio, como si al ordenar el mundo físico pudiera imponer algo de lógica al torbellino emocional en el que vivíamos. Nunca hablaba mucho de la situación de Elena,
pero su constante ajetreo, su necesidad de arreglar grifos que goteaban o de pintar paredes, era su lenguaje de preocupación. Aquel día estaba decidido a clasificar décadas de recuerdos acumulados, cajas llenas de nuestra infancia, que habían permanecido selladas y olvidadas. Buscaba el control en un lugar donde el polvo y el tiempo habían borrado todo orden, una tarea inútil pero necesaria para él. Después de un par de horas, detrás de una pila de revistas viejas, encontró una pequeña caja de madera que no nos pertenecía. No la reconoció. La curiosidad pudo más que él, y forzó la cerradura oxidada. Dentro, no encontró nuestros recuerdos, sino los de otra persona. Había unas cuantas flores secas, el diente de un niño en un sobre diminuto, y en el fondo, un fajo de recortes de periódico amarillentos sujetos por una goma elástica que se partió al tocarla. Desdobló con cuidado el frágil papel. Los titulares hablaban de una tragedia, un accidente de coche en la antigua M30, hacía casi 30 años. Lo recordaba vagamente, un eco lejano de las noticias locales, una de esas historias tristes que oyes y olvidas rápidamente. Los artículos, escritos con el estilo formal y ligeramente dramático del periodismo antiguo, detallaban el accidente con una precisión escalofriante. Una mujer joven había perdido el control de su coche en una noche de lluvia. Tanto ella como su hijo de 5 años habían muerto en el acto. Mi padre leyó los nombres, las fechas, los detalles desgarradores de una vida truncada. Un nudo empezó a formarse en su estómago, una inexplicable sensación de pavor que no tenía nada que ver con la tristeza de la historia en sí. Junto a los recortes había una única fotografía, un retrato escolar desvaído con el nombre de un estudio local impreso en el reverso. Mostraba a un niño pequeño, de pelo oscuro y alborotado, y unos ojos que parecían albergar una profunda seriedad. A mi padre se le cortó la respiración. El mundo pareció detenerse por un segundo. El rostro de aquella vieja fotografía en tonos sepia le resultaba inquietantemente familiar. Era la cara del niño del hospital. La misma mirada intensa, la misma boca pequeña en un gesto serio. Releyó frenéticamente el artículo, con las manos temblándole ligeramente. Ahí estaba, en blanco y negro. El nombre del niño era Leonardo García, conocido por su familia como Leo. El mundo lógico y ordenado de mi padre, un mundo construido sobre la evidencia y la razón, se hizo añicos. La coincidencia era demasiado perfecta, demasiado imposible. El niño que había tocado el corazón de mi hermana era un fantasma de una tragedia de hacía 30 años. Se quedó sentado en el suelo polvoriento del trastero, con la fotografía en una mano y el recorte en la otra, sintiendo cómo un frío glacial se extendía por sus venas. Esto no era posible. Él era un hombre práctico, un ingeniero que creía en la física y la química, no en apariciones ni en intervenciones divinas. Intentó buscar una explicación racional. Quizás el niño del hospital era un pariente, el nieto de alguien que conocía a la familia. Pero el nombre, el asombroso parecido, el gesto tan específico, todo apuntaba a algo que su mente se negaba a aceptar. Por primera vez en su vida, sintió la presencia aterradora y humilde de algo que existía más allá de los límites de su comprensión, una fuerza que desafiaba toda lógica. Un rato después, entró en casa. Su rostro estaba pálido, sus movimientos eran lentos, como si cargara con un peso inmenso. No dijo ni una palabra. Se acercó a la mesa de centro donde estábamos sentados mi madre y yo, y dejó la foto y el quebradizo recorte de periódico. Mi madre, pensando que era una vieja foto de familia, la cogió con una sonrisa. ¡Qué niño más adorable! ¿Quién es, cariño? Su sonrisa se desvaneció en cuanto empezó a leer el titular. Yo me incliné, con el corazón latiéndome en el pecho, y miré la fotografía. Se me escapó el aire de los pulmones. Era él. Sin ninguna duda, era Leo. El mismo niño del pasillo del hospital. La atmósfera en el salón se volvió densa, casi irrespirable. La reconfortante narrativa que habíamos construido en torno a la recuperación de Elena, su fuerza, su actitud positiva, la amabilidad de un extraño, quedaba ahora completamente reescrita. Ya no nos enfrentábamos a una simple historia de esperanza, sino a un suceso que rozaba lo sagrado, o lo aterrador. El milagro tenía ahora un nombre y una historia impregnada de tragedia. ¿Era Leo un ángel? ¿Un alma perdida? ¿Un guía enviado para ayudar a Elena? Las preguntas flotaban entre nosotros, enormes e incontestables,
creando un nuevo tipo de silencio. Un silencio no de desesperación, como en el hospital, sino de asombro y miedo. La sanación de Elena ya no era solo un suceso médico o psicológico, era un misterio que nunca llegaríamos a comprender del todo. Fue mi padre, el hombre que nos había enseñado que todo en el universo se regía por leyes físicas y matemáticas, quien rompió el silencio. Se levantó del sofá, con la fotografía en la mano, y se acercó a Elena. No la miraba con acusación, sino con una desesperación que nunca le había visto. Era como si le estuviera suplicando que le devolviera su mundo ordenado, su realidad predecible. Elena, su voz era un hilo ronco, cargado de una fragilidad que me encogió el corazón. Hija, por favor, dime la verdad, ¿tú conocías a este niño? ¿Habías visto esta foto antes? Tiene que haber una explicación lógica para esto, ¿verdad? La pregunta no buscaba una respuesta, sino un salvavidas al que aferrarse en medio de un océano de irracionalidad. Elena cogió la fotografía con una delicadeza infinita, como si sostuviera algo sagrado. Sus dedos rozaron el rostro desvaído del niño, y una expresión extraña cruzó su cara. No era miedo ni sorpresa. Era algo mucho más profundo, una especie de reconocimiento antiguo, como si se encontrara con un alma familiar a la que no podía ponerle nombre. Levantó la vista, sus ojos claros fijos en los de mi padre. No, papá. No lo había visto en mi vida, dijo con una calma que contrastaba brutalmente con la tensión del ambiente. Hizo una pausa, y luego añadió en un susurro que lo cambió todo. Pero lo reconozco, cuando me tocó, sentí que lo conocía de siempre, es él. No había lógica en sus palabras, solo una certeza absoluta que desafiaba toda razón. Mi madre, que había permanecido en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo como si estuviera rezando, finalmente habló. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su voz era firme, impregnada de una fe repentina y poderosa. Es un ángel, declaró, como si fuera la única conclusión posible. Dios sabía que no podías más, hija, y nos ha enviado un ángel guardián para ayudarte. No hay que buscarle más explicaciones. A veces, cuando la ciencia se rinde, es cuando empiezan los milagros de verdad. Intentaba tejer un manto de consuelo sobre la cruda y aterradora verdad de lo inexplicable, transformar el fantasma de un niño muerto en un mensajero divino. Era su forma de sobrevivir al vértigo, de darle un sentido sagrado a lo que nos estaba destrozando por dentro. Ángeles. Por el amor de Dios, María, sé seria, estalló mi padre, aunque su grito sonó más a un lamento de impotencia que a un enfado real. Se pasó las manos por el pelo, caminando de un lado a otro del salón como un animal enjaulado. Soy ingeniero, yo creo en las estructuras, en las causas y en los efectos. La gente no aparece de la nada 30 años después de morir. Esto no es normal. Tiene que haber un error, una confusión, una coincidencia increíble. Cualquier cosa. Su desesperación era palpable. No estaba negando la experiencia de Elena, estaba luchando contra el colapso de su propia realidad. Aceptar aquello significaba admitir que el mundo no era el lugar seguro y predecible que él había construido para protegernos a todos. Y entonces, H-A-B-L-E, con acento agudo yo. Todas las miradas se giraron hacia mí, el único otro testigo. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Papá, yo estaba allí, lo vi con mis propios ojos, dije, mirando directamente a mi padre. No sé qué era. No sé si era un ángel, un fantasma o una alucinación colectiva. Pero lo que sí sé es que no fue una simple coincidencia. Cuando ese niño se acercó a Elena, todo el pasillo se quedó en silencio. El aire se volvió, diferente, denso. Y cuando la tocó, vi cómo el color volvía a su cara. No me lo estoy inventando. Vi cómo la desesperación se desvanecía de sus ojos en un segundo. No ofrecía una explicación, solo el testimonio de un sentimiento, de una energía que había sido tan real como el suelo bajo mis pies. Elena, que había escuchado en silencio todo nuestro debate, dejó la fotografía sobre la mesa con sumo cuidado. Luego nos miró a todos, uno por uno, con esa serenidad suya que parecía venir de otro mundo. No importa lo que fuera, dijo, y su voz tenía el peso de una verdad definitiva. No sé si vino del cielo o de la tierra, lo único que sé es que me salvó. Y no me refiero al cáncer.
Hizo una pausa, asegurándose de que la escuchábamos. Me salvó de la oscuridad que había dentro de mí. Me quitó el miedo a morir, que es mucho peor que la propia muerte. Me recordó que soy algo más que este cuerpo enfermo. Me devolvió la paz. Y eso no me lo puede dar ningún médico ni ninguna medicina. Un nuevo tipo de silencio se instaló en el salón. Ya no era un silencio de miedo o de incredulidad, sino de aceptación. Mi padre dejó de caminar. Se acercó a Elena, la miró a los ojos durante un largo instante y finalmente, asintió lentamente. No dijo que creía en ángeles, pero en su mirada, vi que aceptaba el milagro de su hija. Cogió la mano de mi madre y la apretó con fuerza. La fotografía y el recorte de periódico seguían sobre la mesa, ya no como pruebas de un suceso aterrador, sino como las reliquias de un misterio familiar, un secreto sagrado que nos uniría para siempre. En ese momento, dejamos de luchar contra lo inexplicable y simplemente, aprendimos a vivir con ello, unidos por algo mucho más fuerte que la sangre, un milagro silencioso que nadie más en el mundo entendería jamás. A partir de ese día, la dinámica en casa cambió de una manera que nadie podría haber anticipado. El debate sobre ángeles y fantasmas se extinguió, no porque encontráramos una respuesta, sino porque entendimos que no la necesitábamos. La fotografía y el recorte de periódico dejaron de ser el centro de nuestra ansiedad, y se convirtieron en algo parecido a una reliquia sagrada, un símbolo de un misterio que nos pertenecía solo a nosotros. Mi padre, el hombre pragmático, guardó ambos objetos en una pequeña caja de cedro que había pertenecido a mi abuelo. No lo hizo para esconderlos, sino para honrarlos. El silencio que se instaló entre nosotros ya no era de miedo, sino de un respeto profundo y compartido por algo que nos superaba a todos. Habíamos cruzado un umbral juntos y ya no había vuelta atrás. Elena no se curó del cáncer esa noche, pero sí de algo mucho más profundo y devastador: se curó de la desesperanza. Siguió con sus tratamientos, con sus visitas al hospital, pero su actitud era completamente diferente. Ya no luchaba contra su cuerpo con rabia y agotamiento, sino que lo acompañaba con una serenidad que desconcertaba a los propios médicos. Afrontaba cada día no como una batalla que ganar, sino como un regalo que desenvolver, por pequeño que fuera. En sus ojos ya no había el terror a la muerte, sino una curiosa aceptación de la vida, con todas sus luces y sus sombras. Era como si el toque de aquel niño le hubiera susurrado un secreto ancestral: que el alma no se enferma y que la paz interior es el único refugio que nadie te puede arrebatar. La transformación de mi hermana actuó como una onda expansiva que nos alcanzó a todos. Mi padre, el hombre de ciencia, fue quien tuvo el cambio más silencioso y profundo. Dejó de buscar explicaciones lógicas para todo, y empezó a encontrar consuelo en lo inexplicable. Lo vi una tarde en el jardín, simplemente mirando las nubes, con una expresión de humildad que nunca le había visto. Mi madre, por su parte, encontró una fe que ya no era una súplica desesperada, sino una certeza serena. Su religiosidad se volvió más íntima y menos dogmática. Y yo aprendí que las heridas más profundas no siempre se ven, y que la sanación más poderosa a menudo llega en silencio, sin testigos, a través de los gestos más simples. Nuestra familia, que había estado a punto de romperse, se reconstruyó sobre unos cimientos de misterio y amor. Elena volvió a sonreír. Y no me refiero a esa sonrisa forzada para tranquilizarnos, sino a una sonrisa genuina que le nacía desde dentro y le iluminaba toda la cara. Empezó a dar pequeños paseos por el parque del barrio, no como una obligación para mantenerse activa, sino por el puro placer de sentir el sol en la piel y el olor a tierra mojada después de llover. Se sentaba en un banco, y observaba a los niños jugar con una atención plena, como si estuviera redescubriendo el mundo por primera vez. Volvió a leer novelas, a escuchar música, a soñar con viajes que quizás nunca haría, pero el simple hecho de soñar ya era una victoria. Había recuperado la capacidad de disfrutar del presente, de encontrar la belleza en lo cotidiano, algo que la enfermedad y el miedo le habían robado por completo. Una tarde, mientras veíamos atardecer desde la terraza, me atreví a preguntarle de nuevo por Leo. Se quedó pensativa un momento, mirando cómo el cielo se teñía de naranja y violeta. No me quitó la enfermedad, Marcos, me dijo con una voz suave y clara.
Me quitó el peso de ella. Es como si llevara años cargando con una mochila llena de piedras, y de repente, alguien viniera y la vaciara por mí. Las piedras siguen existiendo, la enfermedad sigue ahí, pero yo ya no tengo que cargar con ella. Ahora puedo caminar más ligera. Esa fue la lección que nos dejó. Leo no había venido a ofrecer una cura física, sino una liberación espiritual. Nos enseñó que la verdadera sanación no consiste en eliminar el problema, sino en aprender a vivir en paz con él. Con el tiempo, dejamos de hablar de Leo. No por olvido, sino por una especie de acuerdo tácito. Su historia se había integrado tanto en la nuestra, que ya no necesitaba ser contada. Su recuerdo dejó de ser un suceso extraordinario, para convertirse en un pilar silencioso de nuestra nueva realidad. Ya no intentamos buscar su tumba ni investigar más sobre su familia. Entendimos que su misión con nosotros había terminado y que debíamos dejarlo ir, honrando su paso por nuestras vidas con gratitud y no con una curiosidad morbosa. Su presencia se había disuelto en la paz de Elena, en la nueva fe de mi madre, en la humildad de mi padre y en mi propia comprensión de la vida. El niño misterioso se había marchado, dejando tras de sí una estela de calma y un milagro silencioso. La vida siguió su curso, pero nosotros ya no éramos los mismos. Elena vivió 2 años más, y fueron los 2 años más plenos y serenos de toda su vida. Afrontó el final con una dignidad y una paz que nos contagiaron a todos, transformando lo que debería haber sido una despedida desgarradora en una celebración tranquila de su existencia. No hubo llantos desesperados, solo un profundo agradecimiento por el tiempo extra que nos habían regalado. A veces, cuando miro la pequeña caja de cedro que guarda mi padre, pienso que los milagros no siempre son ruidosos ni desafían las leyes de la física. A veces, un milagro es simplemente un niño que te pone la mano en el pecho y te recuerda cómo respirar, devolviéndote la vida mucho antes de que la muerte tenga la oportunidad de quitártela. Si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, por favor comparte este vídeo con esa persona. Y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar.